2, empezamos. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra predicación o nuestra enseñanza del día de hoy, domingo 5, ¿verdad? Domingo 5 de diciembre. Ya estamos básicamente a, ¿qué? 25, 19. No, para que se acabe el año, ¿no? Estamos a 25, 26 días, ¿no? Más o menos. Está el 31 de diciembre. Y gracias a Dios porque podemos reunirnos. Está el clima aquí en Saltillo muy fresco. Mejor dicho, muy agradable, ¿no? Agradable, todavía no está tan frío. Y pues gracias a Dios porque podemos una vez más reunirnos. La idea es que podamos compartir cada semana la palabra de Dios. Estamos aquí reunidos porque hubo un momento en nuestra vida en el que conocimos de Jesucristo. Ahí descubrimos lo maravilloso de la Biblia, la palabra de Dios. Y fuimos realmente ahí creciendo, ¿no? En este conocimiento, en esta gracia, a través de la cual hemos podido experimentar que Dios es real, que Dios ama al hombre también, o que Dios busca al hombre donde quiera que se encuentre. Su intención es salvarlo, es transformar su vida y darle una seguridad eterna, que solamente en Cristo podemos tenerla. Digo, aparte de Cristo, podemos ahí esforzarnos en pensar, ¿no? O sentir que estamos bien, pero aquí en el fondo del corazón nos damos cuenta, ¿no? Que algo falta. Y lo que falta se llama Jesús. Bueno, gracias a Dios porque tenemos este medio de poder llegar hasta los hogares o las casas de algunos hermanos en Cristo que están aquí fuera de Saltillo, fuera de México incluso. Y pues un abrazo, los queremos. Esperemos que sea bendición la plática de esta mañana. Allá Lili y Mike, un abrazo allá en San Salvador. Sigan ahí pues buscando el rostro de Cristo y pues ahí confirmando ese amor de Dios en sus corazones y orando por las puertas que Dios ha de abrir en ese país. Esperemos que Dios ahí les lleve a gente y puedan llevarlos a Cristo. Igualmente allá en Nueva York, mi sobrina, un abrazo, te queremos. Me manda ahí en el WhatsApp. Gracias, tío, por saludarme. Entonces, te queremos, Nancy, igualmente a Mike y a Damla. Un abrazo, ahí sigan a Cristo con todo su corazón, sigan leyendo la Biblia y confiando en que su vida está segura ahí en las manos de Dios. Un abrazo también allá a la gente de Matamoros, a la gente de Carolina del Norte, allá a Adrián, también te queremos, Adrián, un abrazo. A la gente acá en Michigan, Tomás, te queremos también, aquí oramos por ti cada mañana. Y un saludo muy especial aquí a la ciudad de Monterrey. Bueno, acá en el Potrero, donde está mi suegro, también eres fans de la plática por la internet. Dice, me encanta, ¿no? Ahí estar ahí pegado, ¿no? Y viendo la predicación. Suegro, te queremos mucho. Seguimos orando por ti y por la familia. Y también acá en Monterrey, ahí un abrazo a mi nuera. Se alivia hoy a la una del mediodía. Le van a sacar ahí al bebé, que Dios la fortalezca, la bendiga, no la guarde. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que tome a cada uno de nosotros ahí en sus manos y nos permita tener un corazón sensible a la voz de su Espíritu y a la enseñanza que hoy tenemos de su palabra. Así que vamos a orar, ¿sí? Padre Celestial, queremos darte gracias porque tenemos todavía esta libertad en nuestro país de reunirnos para estudiar tu palabra, de salir a la calle con nuestra Biblia y folletos para compartir a aquellas personas que tú nos guías para entregar este mensaje de salvación. Que no olvidemos, Dios, que pasan por nuestra vida muchas personas que ignoran acerca del camino de la salvación. Otros están luchando para entregar su vida a Cristo. Y posiblemente el folleto que entreguemos, lo que podamos compartirles sea la oportunidad que tú les das para ser convencidos de su necesidad de Cristo. Guíanos, Dios, a personas, ahí donde quiera que estemos, allá en Centroamérica, en Estados Unidos, allá en Europa, aquí en México, en cada estado de nuestra república donde nos reunimos, en Culiacán, donde está Juanjo ahorita compartiendo el Evangelio. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes a personas que tengan un corazón con esa necesidad, que se den cuenta de que su vida está vacía
de que no hay esperanza eterna y que estén buscando la forma de poder asegurar su eternidad. Llévanos a ellos, Dios, danos gracia, danos sabiduría para alcanzarlos para Cristo. Te pedimos por esta plática de Navidad, el día 19 de diciembre, que tú, Dios, nos guíes a personas a quienes hemos de invitar a esta reunión especial, que tú prepares sus corazones y el nuestro, para que tengas tú toda la libertad y en tu espíritu alcanzar a las personas que tú has de mover, Dios, a escuchar este mensaje del Evangelio. Gracias por este tiempo, gracias por cada familia aquí reunida. Te pedimos, Padre, que sigas cuidando a cada hijo tuyo, fortaleciéndolos en sus enfermedades y necesidades, y que cada día descubramos que tú eres un Dios real, un Dios vivo, un Dios que nos amas, un Dios que nos rodeas de ese amor tuyo que sobrepasa todo entendimiento. Te alabamos, Dios, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir una enseñanza del libro de Jonás. Por ahí mandamos en la liga parte de un versículo que tiene que ver, ¿no?, con este personaje bíblico. Por cierto, en una ocasión yo, hablando sobre el tema de los libros de la Biblia, creo que las comenté, ¿no? Estaba hablando con un cuate, más bien estaba oyendo a un cuate ahí religioso, líder religioso, dentro del catolicismo romano. Bueno, la pregunta era sobre Jonás y otros por ahí personajes bíblicos, donde es difícil, ¿no?, que la gente pueda, pues, asimilar o entender la enseñanza. Y este cuate comentó, dijo, bueno, lo que pasa es que la mitología de la Biblia, o los libros de relleno de la Biblia, bueno, yo me puse morado de coraje, ¿no? Digo, pues, realmente la Biblia es la palabra de Dios, de principio a fin. No hay libro, ¿no?, que no haya salido del pensamiento, del corazón, de la boca de Dios, haya sido entregado obviamente a personas como tú y como yo, en el tiempo en el que Dios determinó revelar su palabra y pues entregarnos este tesoro que tenemos en nuestras manos. Aquí en este libro de Jonás, en el capítulo 1, voy a leer 3 versículos. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y pagando su pasaje, entró, ¿cómo me robé la palabra nave, no? Y halló una nave y entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, cualquiera que lee la Biblia, ¿no?, con un corazón abierto y lee un pasaje como esto, va a descubrir que el que reveló toda la escritura también reveló este libro. Normalmente la palabra de Dios vino al hombre de esta manera. Aquí Jonás está diciendo, ¿no? Está escribiendo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Jonás, diciendo. Lo que Dios tiene que decir es realmente importante para el ser humano. Y en este caso, para el creyente. Recuerden que la Biblia pues le habla al creyente, a la gente que recibe a Cristo, la gente que nace de nuevo, la gente que empieza a caminar en la dirección de la voluntad de Dios, y también le habla al incrédulo, aquella persona que está perdida, confundida, extraviada, que no sabe, dice la Biblia, ¿no?, distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda con respecto a las cosas eternas o espirituales. Dios tiene un gran interés también por esas personas. A unos nos habla a la entrega, a otros les habla al arrepentimiento y a la salvación a través de Jesucristo. Así que Dios aquí le está hablando a un creyente y le dice: levántate y ve a Nínive. O sea, Dios nos está invitando a levantarnos. ¿De dónde? Pues del sitio en el que nos encontramos, del lugar de comodidad en el cual muchas veces, ¿no?, es tan placentero que no queremos abandonarlo, no queremos dejarlo, ¿no? Queremos estar ahí cómodos, agradables, disfrutando ahí, ¿no?, de todas las cosas, y pues no queremos levantarnos, nos cuesta levantarnos para ir a obedecer la palabra o la voluntad de Dios para nuestras vidas. Otro
punto importante es que dice que subió la maldad de esta nación, los ninivitas. Acuérdense que Nínive era la capital del imperio asirio. O sea, una gran ciudad. Cuando dice aquella gran ciudad, se refiere a una ciudad grande, sobremanera en extensión y en número de personas. Por ahí habla de, ¿cuánto dice al final? 120 o 300 personas que no se van a distinguir entre su mano derecha. ¿Siento que alguien tiene por ahí el pasaje? Dice, y no tendré yo misericordia de tantas personas, ¿no? 120,000, ¿verdad? Está hablando de pequeños, ¿verdad? 120,000 pequeños, ¿no? No sé si tal vez menos de por ahí los 4 o 3 años, ¿no? Dice que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces hablamos de 120,000 pequeños, pues ¿cuántos jóvenes habrá? ¿Cuántos adultos habrá? ¿Y cuántos ancianos habrá? Estamos hablando de una ciudad donde fácilmente podemos pensar que había 1,000,000 o más personas en ese sitio. Era una ciudad muy grande, una gran capital, de un gran imperio, pero la maldad de esta nación estaba subiendo hasta la presencia de Dios. O sea, Dios está contemplando, Dios es consciente de todo lo que pasa en la humanidad, en el mundo, en cada nación, en cada familia, en cada persona, en cada individuo que pues, compone este mundo en el que vivimos tú y yo. Subió la maldad, esto es, se hizo presente ante la presencia de Dios. Es algo que Dios no puede soportar. Dios no puede aguantar la maldad del corazón del hombre. Dios no puede soportar el pecado. No puede entrar en presencia de Dios porque Dios es un ser santo, un ser justo, un ser perfecto. No pueden coexistir el pecado o la maldad con la presencia de Dios. Por esta razón, al Dios mostrarnos que es consciente de la maldad que hay en el mundo, pues Él reacciona ante esa maldad. Y cuando emite un juicio, es porque Dios ha estado hablando en otras ocasiones, de diferentes maneras, invitando al hombre a que reconozca su pecado y se arrepienta, y el hombre decidió vivir al margen de la voz de Dios. Entonces Dios tiene que actuar de esta forma y entonces Él pues envía un mensaje de juicio a esta nación y llama a este creyente, ¿no? A Jonás. Jonás ve a aquella gran ciudad y pregona contra ellos porque ha subido delante de mí su maldad. Dios espera que después de que escuchemos su voz, su enseñanza, su mandato, sus órdenes, pues tú y yo dispongamos el corazón para levantarnos en obediencia a lo que Él nos está pidiendo. Dios es claro. Dios no se anda por las ramas, ¿eh? O sea, cuando no, es que yo no entiendo lo que Dios... No. No queremos entender. Es que no me quedó claro. No queremos que nos quede claro. O sea, Dios realmente nunca se anda por las ramas y siempre nos va a hablar claramente y enfáticamente acerca de todas las cosas que tú y yo necesitamos. Hay que abandonar, hay que dejar muchas cosas que están afectando nuestra vida espiritual, que están afectando nuestro crecimiento, nuestra comunión con Dios. Hay que atraer otras tantas que son importantes para un sano crecimiento espiritual. Y Dios va a estar siempre hablándonos en esos términos. Y sobre todo, como en el caso de esto que leímos, o sea, llamándonos para cumplir lo que está en el corazón de Dios. La salvación de las personas. La razón por la cual seguimos en este mundo. La razón por la cual vino Cristo en un tiempo de la historia a entregar su vida por el hombre, es porque Dios ama al hombre y Dios quiere salvar al hombre. Pero cuando el hombre llega a la frontera y ya no quiere reconocer, no hay otra cosa más que el juicio de Dios. Eso debe ser también muy claro en nuestra vida. Dios puede dejar de usar mi vida cuando yo decido ya no vivir para Cristo. Y Dios decide también, ¿no? Pues abrir la puerta al infierno a aquel que decide no creer en Jesucristo. A fin de cuentas, al momento de morir, morimos con nuestro destino eterno definido. Recuerden esto, ¿no? Nacimos de nuevo al cielo, a la presencia de Dios, morimos sin Cristo en nuestros pecados, abrimos los ojos en el lugar de tormento, en el infierno, separados de Dios. Así que Dios espera que tú y yo hagamos no lo que hizo Jonás.
Él se levantó, dice, no para obedecer a Dios. No para estar dispuesto a hacer las cosas que son agradables delante de Dios o de su Dios. Sino él se levantó para escapar, para huir de la presencia de Dios. Como si pudiéramos, ¿no?, escondernos de Dios. Hay un pasaje, algo paralelo a este, lo voy a leer nada más. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue. El mismo Dios, el mismo llamado a una persona que es un creyente, un hijo de Dios, y diferentes respuestas. El objetivo, salvar a las personas, predicar el evangelio. Uno se levanta para huir de Dios, el otro se levanta solamente a obedecer. Nada más le indica el destino, no pregunta a dónde y qué hay ahí, ¿no? ¿Y qué voy a hacer, no? Levántate y ve. Más con Jonás fue más explícito Dios. Ve a aquella gran nación, le dio la dirección, ¿no? Llévales este mensaje, les entregó la encomienda, ¿no? Y le dio los recursos, ¿no? El cuate paga su boleto para alejarse de Dios, o sea, era el recurso para pagar su boleto, pero para ir a la presencia de Dios. Y digo, ir a obedecer la voluntad de Dios. A diferencia de Esteban, el cuate simple y sencillamente dijo, Dios me habló, hay que obedecer la palabra de Dios. Cuando te habla el hombre, o sea, nunca decidas así de inmediato creerle ni obedecerle. Yo sé que hay gente que nos ama, ¿no? Padres, hermanos, hijos, ¿no? Y bueno, no van a acercarse para sorprendernos o para engañarnos. A lo mejor sí, no sé. Pero aún en esos casos, pues tú realmente piensa en lo que te dicen. Medita en lo que te proponen. Y luego ya toma decisiones. Pero cuando te hable Dios, ahí ni preguntes. Ahí ni medites. Híjole. Ahí levántate, ¿no? Y obedece a Dios. Y si no te queda clara la segunda parte, bueno, pues la primera parte que tienes bien claro, ¿no? Levántate y ve a tal sitio. ¿Cuánto se levantó y fue al tal? No, ni siquiera, oye Dios, ¿y a qué voy? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y con quién voy a encontrar? Nada de eso. Simplemente la obediencia entró en acción. Así que este libro de Jonás es realmente un tesoro, por algunas razones que vamos a comentar más adelante. Pero es mucho más que la historia de un profeta de Dios que fue tragado por un gran pez debido a su desobediencia a la voluntad de Dios. En este libro encontramos revelado el plan de Dios para la humanidad. Ese plan de salvación, ese proyecto de amor de Dios, el cual nos transmite, ¿no? En ese versículo maravilloso que es Juan 3:16, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué tiempo tú puedes ubicar este versículo? ¿A partir de dónde? ¿O de qué tiempo? ¿De qué época? Dice, Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que desde antes de la fundación del mundo, este versículo tú puedes ahí enclavarlo y decir, porque de tal manera amó Dios a toda la creación que va a existir, que ha dado en el plano eterno a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el Jonás del Antiguo Testamento tuvo que aprender algo muy importante, que también aprendió un creyente del Nuevo Testamento. Este es el apóstol Pedro. Ante el mensaje de Jonás a Nínive, ya cuando Dios trata con Jonás y Jonás decide ir, ¿no?, y predicar este mensaje a los ninivitas, encontramos la reacción de los ninivitas en Jonás 3:8. Dice, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. No es que el pueblo de Nínive escucha la predicación de Jonás. Una vez que ven a este cuate, ¿no?,
Era impactante, ¿no?, la presencia física de Jonás. No porque fuera muy guapo, muy fuerte, ¿no?, sino que estaba totalmente chamuscado por los jugos gástricos, ¿no?, que le fueron cayendo dentro de la panza del pez. Así que ellos oyen el mensaje, se quebrantan y se quitó, o sea, desde el rey, el más alto puesto en la nación, hasta el más bajo, hasta los animales, ¿no? O sea, bañen a los animales con silicio, ¿no? Que no quede nadie sin clamar al cielo y pedir a Dios misericordia para ver si Dios nos perdona y se arrepiente. Esa fue la reacción de esta nación. ¿Y cuál fue la reacción de Jonás? ¿Se acuerdan? Ahí en Jonás 4:12 dice, y oró Jonás a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Es el primer caso que escucho de un creyente que le molesta que Dios sea piadoso, que Dios se tarde en enojarse, que Dios ame al hombre, que Dios busque al hombre para bendecirlo, para ayudarlo, para salvarlo, para transformarlo. Yo no sé cómo está tu corazón, ¿no? Pero tú disfrutas cuando a alguien le viene algún daño, ¿no? Y sobre todo porque te hizo algo. Estamos mal. Estamos como Jonás, ¿no? ¿Para qué me mandas a un lugar a hablar de un juicio que a fin de cuentas, ¿verdad?, no lo vas a llevar a cabo? Le dijo a Dios. No se imagínate. No, el cuate no puso como argumento el arrepentimiento del pueblo, porque como base de la Biblia, Dios dice, ¿no? Digo, la paga del pecado es la muerte. Pero el que se arrepienta de todo corazón recibirá la misericordia de Dios. Y son dos cosas que Dios ya dijo, ¿no? Así que ante un juicio, si hay arrepentimiento, Dios detiene el juicio. Frena el juicio y perdona a la persona y realmente le encamina a vivir de la manera correcta. Yo no quiero la muerte del pecador, ¿recuerdan? Yo no quiero que el pecador se muera, quiero que se arrepienta y que viva. Eso lo olvidó Jonás. Ni se le ocurrió pensar en eso. Solamente pues, me mandas a un pueblo que es enemigo de Israel. Cuando tú, Dios, pues eres patente de Israel. Ellos pensaban que Dios era exclusivo de Israel. Lo mismo pasó con otro creyente llamado Pedro, ¿verdad? Cuando Dios lo manda a hablar a un gentil, a un no judío llamado Cornelio, dijo, ve y predícales la palabra a través de la cual van a ser salvos él y toda su familia, toda su casa. Cuando hablamos de la casa, hablamos de la familia, de los parientes, los siervos, en fin, era un centurión, un hombre importante. Había mucha gente en su casa y toda esa gente se convirtió a Cristo cuando Pedro fue a hablarles el evangelio. Aquí dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme a Dios y hace justicia. Dios manda a Pedro, Pedro reacciona de la manera correcta, va antes a accionar, oye Dios, pues que esto no es más para judíos, me mandas con un gentil, ¿verdad? Dijo, ve, o sea, tú no entiendes esto, pero ve, obedéceme. Y Pedro se levantó a obedecer. Entonces se levantó, así, bueno, esto es de los judíos. O sea, Dios es exclusivo del pueblo de Israel. La salvación es de nosotros. Ellos pensaban así. Jonás pensó así, Pedro pensó así, hasta que dijo, ahora entiendo. Sino que Dios dice que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Así que ellos entendieron que Dios es un Dios que ama a la humanidad. Que Dios no es exclusivo ni es patente de nadie. Hay religiones que piensan que ellos tienen la patente de Dios. Y el que no pertenezca a esa religión se va a condenar. Yo he oído muchos casos de gente que eso pregona. Una blasfemia, es una mentira. Aquí Dios está mostrándonos claramente que Dios se agrada de cualquier persona en cualquier país, en cualquier momento y en cualquier tiempo histórico, que tema a Dios,
que se arrepienta de sus pecados y que busque a Dios con todo su corazón. Es cierto que Dios reveló su palabra al pueblo de Israel. Y es cierto que Dios también, a través de los judíos, envió al Mesías, al Hijo de Dios. Pero eso no hace que Dios y el Mesías sea exclusivo de los judíos. Dios tuvo que hacer esto de alguna manera, a través de alguna nación, y fueron ellos, simple y sencillamente, como pudo haber sido cualquier otra nación. Como cuando hablamos de Adán y Eva, hablamos de una pareja llamados Adán y Eva, pero pudieron haber sido Oscar y Betty, José Luis y Luzma, Ricardo y Dorita, Eleazar y Ana Luisa, que se viene con la L. Así es, o sea, cualquiera pudo haber sido. Simple y sencillamente fueron ellos y ahí empezó la historia. Y es para que entendamos que, vamos, no hacer acepción de personas y no apuntar hacia alguien como si fuera exclusivo, ¿no? Su responsabilidad de fallar o hacer cosas equivocadas en la vida. Digo, todos fuimos sacados de la misma masa y cortados con las mismas tijeras, en ese sentido. Así que aquí lo que resalta este libro es el amor y la compasión de Dios por el hombre. Y cómo podemos resistirnos a proclamar, a anunciar, a predicar acerca de este camino de salvación. O sea, Jonás, al igual que Pedro y cada uno de los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, o sea, entendemos que Dios es justo y que Dios no puede pasar por alto ningún pecado. Digo, si es justicia, hay que castigar el pecado. Digo, no sería justicia, ¿no? Que el transgresor se le deja en libertad sin más ni menos. No, él sale en libertad una vez que cumple su sentencia, una vez que cumple su condena. El problema con el pecado es que es una sentencia eterna, una condena eterna. Y no hay forma, humanamente hablando, de pagarla, ni en este tiempo, ni en la eternidad. Así que ese Dios que es infinitamente justo, que tiene que castigar infinitamente o indefinidamente al hombre por su pecado, tuvo que llevar a cabo un proyecto, un plan para salvar al hombre. O simplemente crearlo y mandarlo al infierno. No. Crearlo, darle la oportunidad de ser salvo, que él decida qué hacer con su vida y con su eternidad. Y una vez que muera, el hombre enfrenta su destino eterno. Así que ese Dios que es justo, también es un Dios que ama al pecador y que está dispuesto a perdonar cuando el hombre se arrepiente de todo corazón. Así que después de hospedarse por 3 días y por 3 noches en el vientre de ese gran pez, Jonás aprendió varias lecciones. Yo no sé la forma en la cual tú quieras aprender las lecciones de Dios. Pero Dios tiene las maneras, ¿no? Para que aprendamos lo que debemos de aprender de parte de Dios, definitivamente. Tú puedes aprender las cosas de Dios por fe, como te decía, simple y sencillamente creyendo que lo que Dios dice, así va a ser. Y encaminarte en esa dirección. O puedes aprender las cosas a través de la manera de Jonás. Si eliges la segunda manera, bueno, Dios tiene que preparar, no un gran pez, pero sí grandes circunstancias, o mejor dicho, graves circunstancias, a través de las cuales podemos entender qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida. Nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Por creación y doblemente, en tu caso y en el mío, por redención. Tú y yo decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. O sea, eso nos compromete más con Dios. A entender que esta vida es de Dios. Yo no puedo lanzarla al mundo ni al abismo del pecado. Tengo que cuidar esta vida porque le pertenece realmente a Dios. Así que Jonás tuvo que aprender varias cosas. En primer lugar, él aprendió 3 cosas acerca de Dios. Primero, que Dios es soberano, que Dios conoce todas las cosas y que nada se escapa a la voluntad de Dios. Esto debes de grabarlo aquí.
Dios es soberano. Tal vez no entendamos o no nos podamos explicar muchas de las cosas que pasan o que nos pasan, pero ninguna de ellas está fuera de la voluntad de Dios. Y a la par recordar que Dios te ama, que Dios no está buscando, ¿no?, cómo dañarte o cómo destruirte. Y las cosas que nos afectan y pensamos que nos dañan o nos destruyen, por el contrario, llevan un propósito para descubrir detrás de ellas la grandeza del poder y del amor que Dios tiene por nosotros. Así que esto le quedó muy claro a Jonás. Y te voy a decir, no hay verdad más importante que tú y yo debamos asimilar aquí y aquí y compartir con la gente. Que la gente realmente le quede claro que existe Dios, que Dios es real, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que nos creó a nosotros. ¿Ya? Y además también que Dios es el que sustenta o sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Porque mira, la manera en que los hombres están viviendo pone de manifiesto que ellos no creen en esto. Ellos no creen que Dios sea real. Ellos no creen que Dios sea el que está sosteniendo y sustentando todas las cosas. Ellos piensan que es su propia ingenio, sabiduría, recursos, ¿no?, planes, proyectos. Y se olvidan que realmente Dios ahí está, en medio de todas las cosas. Muchos creyentes olvidamos esto. Y cuando lo olvidamos, entonces nos salimos de la voluntad de Dios. Vivimos al margen de su palabra. Así que no olvides que Dios te creó, Dios te redimió, Dios existe. Y Dios es el que sostiene y sustenta todas las cosas. Empezando con tu propia vida, ¿no?, que es realmente lo más precioso y lo más preciado para Dios. O sea, no te salgas de la voluntad de Dios. Jonás se salió de la voluntad. Él conocía a Dios, conocía los planes de Dios, pero él decidió salirse de la voluntad de Dios. Tomó la decisión de ir en dirección contraria. Ve a Nínive, me voy a Tarsis. Así, literalmente, en dirección contraria a la voluntad de Dios. Él pensó que podía huir de Dios, que podía escapar de Dios, que podía esconderse de Dios. Pero descubrió que no es posible. Esto mismo nos enseña David en el Salmo 139, cuando dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere hasta el cielo, pues obviamente no, ahí estás tú. Si me fuere al centro de la tierra, ahí tú estás. Si me voy al oriente o al occidente, ahí voy a encontrarme contigo. Ahí David dice, ¿saben que Dios es omnipresente? Así es. Él dice en el versículo, Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es Dios. Así que es imposible, ¿no?, que pongamos oscuridad o que en la noche nos ocultemos, ¿no? O sea, Dios dice, todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel que un día tenemos que dar cuenta ante su presencia. Tú y yo, para recibir recompensas. El hombre sin Cristo, para entender por qué razón está en el infierno y va a continuar eternamente en el infierno. O sea, no podemos huir ni escondernos de Dios. Si alguien no lo ha invitado a Dios, ha invitado a Dios a su corazón, a Cristo, Él va a estar, Dios, insistiendo vez tras vez, para que reconozca que es un pecador y que necesita a Cristo para poder salvarse. Si tú y yo como creyentes ya lo recibimos, pero no estamos caminando dentro de su voluntad, Él va a estar insistiéndonos una y otra vez para que demos por fe ese paso y realmente decidamos vivir de acuerdo a su voluntad. O sea, también Jonás descubrió que a Dios
le importan las personas. Estamos hablando de una nación que era terrible en aquellos tiempos. Eran malvados, eran implacables, eran malos. En serio, era gente mala. Digo, practicaban tormentos y ejecuciones como tú no tienes una idea. Pero a Dios le interesaban esas personas. Y Jonás pudo aprender que a Dios le importan las personas, que Él está interesado en la salvación de todos los hombres. De hecho, su palabra dice, ¿no?, que Él no quiere que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, no sé qué tanto nos interesan a nosotros las personas. Yo sé que hay gente cercana que sí nos interesa, ¿no? Yo imagino que a Emanuel pues, le interesa Dulce. Definitivamente. A Dulce le interesa Emanuel. A ambos le interesan sus hijos, ¿no? Y su familia. Y hay ciertas características o actitudes que ponen de manifiesto que son personas que nos interesan. Definitivamente, ¿no? Oye, pero si vas ahí, te vas ahí extendiendo, ¿no? Ahí el parámetro, ¿no? O sea, llegas a un punto en el cual oyes, y la gente de más allá, y la gente de por allá, ¿realmente nos interesa? ¿Tenemos interés por esas personas? Y si la gente me ha hecho algo, ¿no? Me ha ofendido, o me ha robado, o me ha hecho, en fin, o sea, ¿cuál es nuestro sentimiento o cuál es nuestra reacción? Me dice una persona allá en Monterrey, ya aprendí a sufrir el oprobio. Ya aprendí a sufrir el ser defraudado. Digo, pues gracias a Dios. ¿No sabes qué gusto me da? Que seamos de los mismos. ¿Sí? Porque muchos creyentes no han aprendido. Y todas están buscando desquite y venganza. Y ni me menciones a esa persona, ¿no? Y buscando qué mal es colgarle, ¿no? No, pues que es así, ya sabe, O sea, todo lo suficiente para que lo aborrezcas. Para que te alejes de la persona. Para que no lo tomes en cuenta. Para que no le permita ni siquiera que toque la puerta de tu casa. ¿Cómo se imagínate? ¿Qué comparación con este corazón de Dios? Cuando dice, y se arrepintió Dios del mal que dijo que les iba a hacer y los perdonó. Yo sé que definitivamente la base pues del perdón es la confesión o el arrepentimiento, ¿no? Pero en el corazón Dios los amaba. Dios no cambió su actitud en el corazón. Él había dicho, la paga del pecado es muerte, ahí va la muerte. El regalo de Dios es vida eterna, ahí va la vida eterna. Vivimos aquí, me cambio para acá y definitivamente, ¿no?, encuentro la gracia de Dios. Así que hay que aprender, ¿no?, que a Dios le importan las personas, hasta los hombres más malos de las regiones más paganas, ¿no?, idólatras y pecadoras, ¿eh? Si se arrepienten sinceramente con todo su corazón, Dios los va a aceptar. También Jonás descubrió que Dios disciplina a sus hijos. Azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, Dios no quiere que sus hijos nos perdamos. O sea, que vivamos al margen de su voluntad. Que lleguemos al cielo cuando Cristo regrese y lleguemos literalmente sin nada, vacíos. Aquí es donde tú estás acumulando las recompensas eternas. Todo tu amor por Cristo, tu servicio a Cristo, todo lo que le permites hacer a Dios a través de tu vida, dice la Biblia, no quedará sin recompensa. El pecado nos roba la oportunidad de conseguir recompensas que van a manifestar la gloria de Dios allá en el cielo. No tanto es el que tú le permites a Dios que su poder se manifieste para alcanzar recompensas, sino que el poder de Dios se manifestó para que alcanzaras eso. O sea, a mí me interesa más que se diga, el poder de Dios hizo esto. Más que en mi vida, ¿verdad? Ya voy cargado de cosas ahí. Porque a fin de cuentas, toda recompensa será colocada a los pies de Jesucristo. Así que cuando
vivimos fuera de su voluntad, Dios tiene que sacar la vara de la disciplina para hacernos entender que no podemos vivir apartados de Dios. Que es malo y amargo habernos alejado de Dios y no vivir de acuerdo a su voluntad. A veces como que el hombre vive mal, el creyente vive mal y no pasa nada. Y pensamos que a Dios no le interesa, ¿no? O que Dios no se dio cuenta que estamos realmente viviendo mal. Recuerda que Dios es paciente para con nosotros. Pero te dice que tarde o temprano el pecado o el malo será castigo. Así que lo último que debemos de pensar es que, bueno, Dios no le interesó que hiciera esta cosa mala. No, a ti debe interesarte andar de la manera correcta, limpiar tu corazón. Tenemos el recurso de su sangre, el recurso de su palabra y de su Espíritu Santo que mora en nosotros para mantener limpia nuestra vida. También Jonás aprendió 3 cosas acerca del pecado. Se dio cuenta por principio, ¿no? Que Dios aborrece el pecado y que Dios no tolera el pecado. Ni en los incrédulos mandó un mensaje de juicio a Nínive, ni en los creyentes. Le reservó en la panza del pez un fin de semana a Jonás, ¿no? Ahí, digo, viviendo, más bien sobreviviendo, ¿no? Ahí, digo, eso es posible, ¿eh? Dios ha permitido que surjan situaciones de ese tipo, ¿no? A través de la historia, para que nos demos cuenta, ¿no? De que realmente es posible conservar la vida dentro de un animal como este. Y es cuando, o sea, el cuate no agarró a Jonás, no, y lo fue mordiendo así poco a poco, ¿no? El animal abre el hocico y se va ahí una no sé cómo se diga, ¿no? De pescados, ¿verdad? ¿Cómo le llamo? Una mancha, ¿no? Mancha o... Bueno, el cuate no abre y entran cientos de kilos de pescado a su estómago. Jonás fue aventado, ¿no? Allí una mancha de peces, pasó el animal, abrió el hocico, ¿no? Vámonos para adentro. Y ahí él entendió que Dios lo estaba disciplinando. Que Dios no permite el pecado tampoco en sus hijos. Al que ama, disciplina, azota al que recibe por hijo, ¿no? También él aprendió que Dios es un Dios, no nada más un Dios de amor, sino un Dios también justo o de justicia. O sea, no andemos en los extremos, ¿no? Hay gente que piensa que Dios es el malvado, ¿no? Como me dijo una señora. Es que ese Jehová sanguinario del Antiguo Testamento, nomás pensando en cómo castigar a la gente. Y otros, Dios es amor y no creo que Dios nos condene. Dios al final de cuentas nos va a llevar al cielo. Son los dos extremos que yo he distinguido, ¿no? En algunas personas en el mundo. Y ahí cada quien, ¿no? Tiene su montón de gente, ¿no? Sus seguidores, ¿no? En esas dos formas de pensamiento. Bueno, Dios ciertamente es un Dios de amor, pero ciertamente es un Dios de justicia. Y cuando el juicio es anunciado, la única forma de librar ese juicio es a través del arrepentimiento. No hay otra manera. O sea, la única forma de que tú puedas determinar qué tan cerca estás caminando de Dios es que determines qué tan lejos estás caminando del pecado. O qué tanto aborreces el pecado, ¿no? Otra cosa que él aprendió con respecto al pecado es que Dios realmente perdona al pecador. Y cuando Dios perdona, dice el pasaje, ¿no? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, qué hermosa habilidad tiene Dios que nos revela en este pasaje. Dentro de su carácter divino, uno de los atributos de Dios es quitar de su mente nuestros pecados cuando los confesamos arrepentidos y los abandonamos. Digo, para ti y para mí eso es prácticamente imposible, ¿no? Yo pronto estoy ahí por la vida y me acuerdo de cosas, ¿no? De hace 1000 años, ¿no? Lo que me hizo fulano. Lo que vivió Mengano. Me acuerdo así eventualmente. O sea, no olvidamos tan fácilmente. Y más cuando se presenta una situación análoga a aquel momento, ahí resurge, ¿no?
todos los resentimientos y todos los malos pensamientos y todas las cosas, ¿no? Porque no podemos olvidar lo que me hizo, cómo me ofendió. Un día una mujer me dijo, es que si supieras lo que me hizo cuando éramos novios, por ahí lo he comentado muchas veces, ¿no? Porque yo decía, híjole, qué tremendo, ¿no? Creo que 20 años de casados con no sé cuántos hijos ahí, ¿no? Es que lo que me hizo cuando éramos novios. Dijo, oye, si estás guardando ese resentimiento de cuando eran novios, no sé qué carga estés llevando con todas las cosas después de 20 años. Porque te voy a decir, de novios es más ligera la carga que de casados. Yo no imagino cómo estés viviendo, ¿no? Sí, o sea, no podemos vivir de esa manera. Tenemos que aprender de Dios y saber que perdonar es olvidar. Y siempre decidirnos a olvidar, ya no voy a tomar en cuenta eso. Que me hizo, que no me hizo, ya no me interesa eso. Me interesa caminar, seguir a Cristo con todo mi corazón y orar por la persona para que Dios pueda trabajar ahí dentro de su corazón. También Jonás aprendió que la salvación es de Dios. Nada más Dios puede salvar. Nadie más. De hecho, hay un versículo que dice, la salvación es de Jehová. Literalmente hay un salmo que dice que la salvación es de Jehová. El hombre no puede aspirar o pensar que puede salvarse a través de sus buenas obras, de su buen comportamiento, de su religiosidad. Es imposible que el hombre alcance, es más, ni siquiera un acercamiento con Dios. Claro, Dios toma en cuenta todas las cosas, pero las bondades de Cornelio no lo acercaron a Dios. Dios era consciente de todas las bondades de Cornelio. ¿Qué hizo Dios? Mandó a alguien que le predicara el evangelio para que se salvara. Así de sencillo. Es que no pensar que hay formas humanas en las cuales podemos acercarnos a Dios. El pecado nos va a quitar esa oportunidad, tanto al incrédulo como al creyente. Así que lo importante es tratar con el pecado, principalmente. Nada más Cristo puede tratar con el pecado. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Así que tanto el incrédulo como el creyente tenemos que visitar la cruz continuamente. Para darnos cuenta que el incrédulo, la salvación viene de Dios, y el creyente, el compañerismo, la comunión con Dios viene también completamente de parte de Dios. También él entendió que la salvación solamente la obtienen las personas que se arrepienten con todo su corazón. No hay otra forma, ¿no?, de apropiar la salvación, sino a través del arrepentimiento de corazón. Por eso Cristo, cuando partió la eternidad, él dio un mensaje en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, voy a entrar a él. Es la última invitación que hizo Cristo antes de partir a la eternidad. ¿Por qué? Porque solamente a través de Jesucristo el hombre puede adquirir, ¿no?, u obtener la salvación eterna de su alma. Comentábamos que en un tiempo mucha gente pues hizo burla o trató de ridiculizar la Biblia apuntando hacia este libro. ¿Cómo es posible, no?, que podamos creer que un gran pez se tragó a un hombre y que el cuate sobrevivió 3 días y 3 noches dentro del pez? Bueno, eso sí es posible. Lo que sí no es posible es que el pez haya ido a la playa, lo haya vomitado. Digo, ahí realmente eso fue. Digo, Dios dice, sabes que mira, esto es posible. O sea, se han dado casos de que la posibilidad de esto es real. Obviamente Dios manejó la situación desde un principio. Y dentro de lo posible también nos muestra algo imposible. Te dice, ellos no pueden creer lo que dice la palabra de Dios, pero sí quieren que tú y yo creamos lo que ellos piensan. ¿Qué piensan? Que fue el hombre el que se tragó al gran pez. ¿Sí? Fue Jonás el que se tragó ahí la ballena de 50 o 60 toneladas de peso. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos quieren que tú y yo creamos que ese monstruo de engaño, de mentira, de que tú y yo, pues, venimos de la nada, que somos el experimento de los extraterrestres, que
Nuestros antepasados son los orangutanes, ¿verdad? Y otras cuantas teorías más, ¿verdad? Y quieren que nos traguemos ese monstruo de engaño y de mentira. Y hay gente que se lo traga, ¿eh? Hay gente que abre la boca y quiere tragarse esta mentira, este engaño. Ellos no pueden creer lo que es más obvio, lo que es más natural, dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que hay un creador, un hombre, un ser que diseñó todo lo que existe, bajo principios, bajo leyes, que no han cambiado. Y ahí están, que aunque los hombres hemos intentado torcer las leyes de Dios, Dios se ha mantenido inmutable a lo que Él ha enseñado. Al igual que su creación, aunque la hemos afectado, ahí está. Ahí está colocada en el plano en que Dios la colocó y llevando a cabo la función que Dios también les dio. Que el pecado nos separa de Dios. ¿Sí? Hay gente que dice, ¿y qué es el pecado? Y es muy relativo el pecado. Pues sí, tú puedes decir lo que tú quieras con respecto al pecado. Lo cierto es que todos los seres humanos, yo hablaba ayer con una persona que fue al estudio, y hablando del tema del pecado, decía, mira, no sé cuál sea tu pensamiento con respecto al pecado, pero quiero que seas honesto delante de Dios y reconozcas en este momento que eres un pecador. Eso no tiene caso que hablemos. ¿Qué chiste tiene que hablemos sobre un tema donde pues ahí la base del tema es el pecado que nos separa de Dios? Y del amor, pues de un ser, ¿no?, que entregó a su hijo a morir. ¿Por qué? Si tú no eres un pecador, pues, para nada. Entonces, no tiene caso que hablemos. Dijo, no, sí soy un pecador. Así es. Dios dice que el hombre es un pecador y el hombre reconoce. Tiene que reconocer que es un pecador. Y también que Dios envió a su hijo Jesucristo a este mundo. La historia, confirma el hecho. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo enseñó, nos ha alcanzado después de 2000 años. ¿No creen que es más fácil creer eso? A que somos el experimento de los extraterrestres. Un día sí oí ese argumento, ¿no? Dije, pues ¿cómo es posible, no? Que podamos creer una cosa como esa. Sí pasaron, oye, le voy a poner 4, oye, ¿y dónde están los extraterrestres, no? Ya pasaron como 20 años de que me dijiste esto, ¿no? ¿Dónde están los 4? Vamos a ver hoy cómo ha funcionado el experimento. En cambio, este Dios que nos creó, sí se comunica con nosotros. Sí habla nuestra vida. Sí se manifiesta nuestro corazón. Sí transforma nuestro ser. ¿No es más fácil creer esto? ¿No es más práctico? ¿No es más obvio que todos los argumentos, ¿no?, de ahí de los hombres? O sea, este libro de Jonás fundamentalmente nos habla de lo que es la compasión de Dios por el pecador. Y, en segundo punto, que Dios no puede resistirse ante cualquier persona que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Así que ahí está la clave para mover la mano de Dios, para atraer la atención de Dios, para ver el poder de Dios. El corazón de Dios se derrite literalmente, ¿no? Yo estaba cargándose a mi nieto. No sé por qué el cuate de pronto, ya es como los chavos son fáciles, cómo te conquista, ¿no? Estaba así, de pronto el cuate voltea y se me queda viendo. Pero muy diferente como siempre, ¿no? Siempre que andamos acá brincando y saltando, ¿no? Se me queda viendo así. Y luego me lanza los brazos y me da un beso aquí en el cachete, ¿no? Entonces tú dices, oye, o sea, así de la nada, ¿no? Entonces tú ves realmente la manera en que, no sé por qué les dije esto, ¿no? Estaba hablando de un tema de Dios, ¿no? Es que la manera en que ¿qué les iba a decir? O sea, que la manera, ok, que Dios no puede resistirse. O sea, que a Dios lo derrite el corazón de un hombre que se acerca de esta manera. O sea, ¿cómo no se va a derretir mi corazón? Cuando veo que ese pequeño voltea, ¿no?, y me ve así con ojos de amor, ¿verdad? Y luego que me extiende los brazos, y luego que me tira un beso. Y uno se cuenta que anda besando a nadie, ¿no? Entonces acérquese como que medio así, ¿no?
Entonces, digo, así es, o sea, Dios así va a actuar siempre. Nunca olvides que ese es el corazón de Dios. Así que, pues, permítete quebrantarte tu corazón. Busca cómo realmente, pues, te cause dolor haber ofendido a Dios. Voltea a verlo con ese amor, ¿no? Y estire esos brazos, ¿no? Y cierra esa boca y mándale un beso a Dios. Y vas a ver la forma en que Dios se va a manifestar a tu vida. Digo, el Dios que tenemos es un Dios realmente maravilloso. Yo, en serio, pasan los años, ¿no? Veo mi vida, veo las cosas que de pronto por ahí, pues me afectan, me hacen mal, y de pronto ahí las ando cargando, ¿no? Y veo el momento en el cual voy a Dios, ¿no? Con ese corazón, y veo que Dios me agarra, ¿no? Me levanta, y pues, adelante, chavo, adelante. El día que te mate, ese día ya no va a haber nada que hacer. Pero mientras tanto, ¿no? Llena tu corazón, ¿no? Con mi presencia. O sea, decide hacer mi voluntad y levántate y ve a tal sitio. ¿Qué vamos a orar? Sí, vamos a dar gracias por nuestro. Dios, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias por cada amado hermano y hermana que estamos aquí reunidos y los que se han podido conectar a través de la internet. Te pido, Padre, que tú bendigas cada vida, cada corazón, que tú te manifiestes a nosotros. Te hemos conocido, conocemos tu palabra y queremos andar en tus caminos. Queremos ser como Pedro y como Esteban, que nos levantemos a tu llamado en obediencia a tu voluntad. Líbranos de ser como Jonás y muchos otros, que al oír tu voz toman la decisión de alejarse de ti, de ir en dirección contraria a tu voluntad. Oh Dios, te pedimos, como un día te pidió David, que nos examines, oh Dios, que nos pruebes, que veas si hay camino de maldad en nosotros y que nos guíes por el camino eterno. Hoy queremos entregarte nuestra vida, nuestra voluntad, nuestras actitudes, nuestros afectos, nuestros recursos, nuestra esposa, esposo, hijos, familia, todas las cosas, Dios, que tú mismo has puesto en nuestras manos. Queremos abrir nuestra mano y ponerla delante de ti. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Te alabamos, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, pues un saludo a toda la gente que se conectó por internet. Los queremos y que pasen un excelente día. Hasta luego.